Nuestro protagonista de hoy seguramente no fue el hombre más brillante, ni el más querido o el más reconocido, ni siquiera el más galardonado, pero sin duda fue y es el más conocido y recordado. Mucho se ha escrito y dicho sobre Patton. Mucho cierto, desde luego, aunque otros aspectos de su vida han sido alterados, tergiversados o directamente inventados. ¿Era Patton un antisemita? ¿Creía en la reencarnación? ¿Fue responsable de la masacre de Biscari? ¿Rescató realmente a la 101 División de Bastona? ¿O sufría de bipolaridad? Veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, a través de varias curiosidades, hablaremos de uno de los generales más carismáticos de toda la Segunda Guerra Mundial, George Patton. Y que, por cierto, el guión de este vídeo corre a cargo de mi colega José Antonio Mayo, que es la persona detrás de la cuenta de Instagram Un Libro de la Segunda Guerra Mundial, la cual os recomiendo seguir, porque, a ver, siempre creemos que sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero de verdad, seguirle porque vais a saber todavía más. Quien, por cierto, hace un poco más de un mes sacó el libro, ellos también estuvieron allí, que nos habla un poquito sobre 100 personajes de este conflicto. En fin, bueno, que no me enrollo más, que este vídeo va a ser largo. Empecemos por el aspecto más conocido de Patton, su personalidad, caracterizada por un comportamiento extraño y un carácter difícil. Y por ello se suele dar por sentado que sufría un desorden o trastorno bipolar. El norteamericano solía alternar cambios radicales de humor, como momentos de auténtica tristeza y depresión, con otros de gran excitación y euforia, algo habitual entre los bipolares. Sin embargo, también resulta posible achacar su comportamiento a otro tipo de problemas, más de ámbito personal y profesional, como por ejemplo el periodo de entreguerras resultó muy duro para él. Ya que estaba convencido de su destino como gran líder militar, el californiano veía con angustia cómo el tiempo pasaba sin el estallido de una nueva guerra en la que pudiera demostrar su valía, lo cual le llevó a sufrir varias fases depresivas y hasta darse a la bebida. Independientemente de su carácter y de sus propios demonios internos, sí que desarrolló una clara dualidad de personajes. Pero bueno, esto es algo que hoy en día, pues a ver, resulta imposible de determinar, ya que no se puede analizar al sujeto en cuestión en vida. Pero desde luego que sí que explicaría buena parte de su personalidad. Por un lado, era capaz de gritar con su voz aguda toda clase de improperios groseros y malsonantes en un discurso a sus hombres. Pero por otra parte, era capaz de demostrar maneras de todo un caballero ante un grupo de damas de la alta sociedad por la noche. El primero respondía al personaje creado para comandar a sus hombres e infundirle respeto y miedo. El segundo probablemente era el Patton auténtico, un Patton mucho más íntimo y relajado. El problema aquí venía cuando, ya fuera por el estrés, por el cansancio o por la ira, perdía los papeles y dejaba que su personalidad más explosiva tomase el control y dijera cosas fuera de toda lógica. Lo cual sería sin duda alguna el mayor quebradero de cabeza para el propio Patton y sobre todo para sus superiores en la guerra. Bipolar probablemente no lo fuera, pero sí que está demostrado que Patton sufría dislexia desde niño. Hasta no hace mucho se achacaban las dificultades producto de la dislexia como problemas a la hora de leer y escribir, con la propia inteligencia o incluso con la falta de esta. Al tratarse de un trastorno desconocido durante la infancia de Patton, este sufrió con enorme frustración su condición, pero también lo empujó a trabajar el doble. Sin obtener resultados académicos especialmente brillantes, sí que alcanzó sus objetivos como estudiante. Este espíritu de superación y esfuerzos sería una constante durante toda su vida. Pero bueno, incluso el propio Patton se terminaría riendo de esto mismo diciendo que cualquier idiota puede deletrear una palabra una vez detrás de otra, pero que requería mucha imaginación y que además resultaba mucho más distinguido hacerlo de tantas maneras diferentes como hacía él. Julio César, Aníbal, Alejandro Magno, Shakespeare, Napoleón. Lector empedernido, Patton crecería con los trabajos de grandes figuras militares y también de historia militar bajo la almohada. Este interés se debía a su aspiración de emular a sus héroes y seguir el legado militar de su familia. Tanto su abuelo como su tío abuelo paterno habían luchado y caído en la Guerra Civil estadounidense. Descendía además de Hugh Mercer,
un héroe revolucionario americano de origen escocés que murió combatiendo a los británicos en la batalla de Princeton, y que años atrás había luchado en Culloden. Aunque Patton solo hablaba de esto con aquellos que eran más cercanos a él, sí, este hombre creía en la reencarnación. Mismo estaba convencido, por ejemplo, pues de haber luchado en las murallas de Troya, de haber sido parte de la caballería de Alejandro Magno o incluso de haber formado parte de la 10ª de Julio César. Para él, pues todas estas vidas anteriores le deparaban pues un destino bastante claro, que no era otro que el de convertirse en un gran líder militar. Decidido a cumplir su destino, Patton se estuvo preparando y formando para alcanzar dicha meta desde muy joven. Tras un año en la Virginia Military Institute, el californiano logró ser admitido en la Academia Militar West Point, lugar de formación de grandes líderes militares de su país. Allí se destacó por su físico y su espíritu militar, aunque algo menos en el aspecto académico. Su etapa en West Point no sería nada fácil, especialmente duro fue el primer curso, el cual tendría que repetir. Sin embargo, también marcaría el carácter y personalidad de Patton, en especial la concepción de su imagen de macho alfa, lo cual le ganó la antipatía de muchos de sus compañeros. Tras graduarse en la prestigiosa West Point como número 46 de los 103 que había, fue destinado a la caballería y contrajo matrimonio con su amor de juventud, Beatrice, quien sin duda alguna sería el gran sostén emocional del estadounidense, apoyándole en cualquier momento, especialmente en los malos. A pesar de ser conocido por su papel en la Segunda Guerra Mundial, el radio de acción de Patton no fue solo esta, sino que también lucharía en la Primera Guerra Mundial, en la que además se convirtió en el primer militar estadounidense con experiencia en una nueva arma, los blindados. De hecho, cuando los norteamericanos recibieron sus primeros tanques, fue el mismo Patton quien tuvo que descargarlos de los trenes de los que los transportaban, al ser el único que sabía manejarlos. Presente en la batalla de Saint-Mihiel y herido en la ofensiva del Meuse-Argonne, ambas en la fase final del conflicto, la Gran Guerra concluiría el mismo día de su 33º cumpleaños. Tras la guerra, Patton sería uno de los principales defensores de los blindados para su patria. Su interés por estos le llevó a hacerse con todo tipo de publicaciones provenientes de Europa relacionadas con este arma, incluida Alemania. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial no fue la primera experiencia de Patton bajo fuego enemigo. Poco antes de su aventura europea, el 14 de mayo de 1916, el futuro general lideró una expedición punitiva al otro lado de la frontera que pasaría a la historia. Y es que en marzo de aquel mismo año, hombres del mexicano Pancho Villa habían protagonizado una sangrienta incursión en la población norteamericana de Columbus. A modo de represalia, Patton obtuvo el permiso de su superior, el general John Pershing, para cruzar la frontera junto a otros 10 soldados y 2 guías locales a bordo de 3 automóviles Dodge con la única intención de vengar aquel ataque. El objetivo principal de aquella expedición era uno de los generales de Pancho Villa, Julio Cárdenas, al cual irían a buscar directos a su hacienda. Aquí se produciría un tiroteo que acabó con 3 mexicanos abatidos, entre ellos el propio Cárdenas, y este hecho le granjeó una gran fama a Patton en Estados Unidos. Este pasaría a la historia como el primer ataque motorizado de la historia militar de su país. Y cuando parecía que el famoso general de la Segunda Guerra Mundial no podía sorprendernos más, encontramos en su hoja de servicios una participación en los Juegos Olímpicos. Sí, fue seleccionado por el ejército de los Estados Unidos para jugar en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Natación, equitación, tiro, esgrima, carrera... La realidad es que no ganaría ninguna medalla, las cosas como son, aunque cuenta la leyenda que durante la prueba de tiro los jueces consideraron que uno de los disparos de Patton no había dado en la diana, mientras que este afirmaba que su bala había pasado por el agujero hecho por la bala anterior. Debido a que utilizó un calibre diferente al reglamentario, finalmente no se le tuvo en cuenta, pero de haberlo hecho, el norteamericano se habría hecho con una medalla. Acabada la competición olímpica, Patton realizó un viaje por Francia, parando en la famosa escuela de caballería de Saumur, donde aprendería nuevas técnicas de esgrima que no tardaría en exportar a su país, además de diseñar un nuevo tipo de sable que sería conocido como sable de caballería modelo 913 o, bueno, simplemente sable Patton. El origen de su conocido apodo, que fue inmortalizado por sus hombres y la prensa,
aunque jamás empleado por ningún ser que apreciara su vida en presencia del propio Patton, no queda del todo claro. Podría venir de su época como comandante de la Segunda División Blindada en 1940, cuando sus hombres habrían empezado a llamarlo así tras una charla instructiva en la que, haciendo uso de su característico lenguaje, Patton habría hecho hincapié en agarrar al enemigo por el cuello con sangre y agallas. Otra teoría es la de que durante una arenga a sus soldados, Patton afirmó que durante el combate necesitaban sangre y cerebro. Y la prensa recogió estas declaraciones, aunque cambiando lo de cerebro por agallas. Lo de viejo haría clara referencia a su edad, algo mayor que la mayoría de comandantes norteamericanos. Fuera como fuese, el apodo de Patton caló con fuerza, pasando rápidamente a formar parte del legendario general. Durante los primeros meses en Marruecos, Patton realizó labores más propias de un diplomático que de un militar. No sería hasta la desastrosa derrota aliada en el paso de Kasserine, en febrero de 1943, a manos del Afrika Korps de Erwin Rommel, cuando el norteamericano pudo por fin acudir al frente para recibir el mando del segundo cuerpo del ejército estadounidense, una fuerza en buena medida muy desmoralizada. En un tiempo récord, Patton dio la vuelta a la situación estableciendo algunas de sus habituales medidas, como por ejemplo la imposición de multas por no llevar bien el uniforme, una rigidez exhaustiva a la hora del aseo personal, cumplimiento a rajatabla del reglamento y también inspecciones exhaustivas y por sorpresa. Los norteamericanos no tardaron en notar la presencia de su nuevo comandante, uno al que seguir y con el que desde luego se volvieron a sentir soldados. En apenas unos pocos días, Patton contaba con una fuerza, aunque todavía algo verde, ya lista para el combate. Y así, de hecho, como logró su primera victoria en la batalla del Guetar pocos días después. A pesar de su fama de duro, la principal preocupación de Patton eran sus hombres y dotarlos de la mejor formación que les permitiera cumplir su misión y sobrevivir. Pocos oficiales serían los que invertirían más tiempo y esfuerzo en el aspecto formativo de sus hombres que el propio Patton. Sin embargo, esto contrastará con la dureza y continua exigencia a los que los sometería una vez entrasen en combate. Tras expulsar a las fuerzas del eje del norte de África, le llegaría el turno a Europa, comenzando por Sicilia en el verano de 1943. Dos fuerzas, una de ellas el séptimo ejército de Estados Unidos y la otra el octavo británico, que estaban lideradas por dos genios militares y que también eran un poco primadonas, como eran Patton y Montgomery. Este último debía capturar lo antes posible la ciudad de Mesina, pero la dura resistencia de las fuerzas del eje junto al monte Etna hizo que el otro, Patton, improvisase otra estrategia y atravesase la isla en dirección noroeste a la ciudad de Palermo. En la película Patton vemos cómo Palermo es conquistada con rapidez eficiente, tal y como fue en realidad. Y en concreto una escena en la que mientras desfila victorioso por la capital siciliana, llega un mensaje del general Alexander en la que le insta a no capturar Palermo. Patton ante esto se ríe y dicta la siguiente respuesta. Palermo capturada. ¿Quiere acaso que la devuelva? Esta anécdota fue verídica, aunque realmente ocurrió tiempo después, en marzo de 1945, cuando Patton conquistó la ciudad alemana de Treveris. También en aquella ocasión su superior le ordenó no tomar la ciudad, ya que para ello necesitaría al menos 4 divisiones. La respuesta del general, quien justo acababa de capturar la ciudad, fue la siguiente. Hemos tomado Treveris con 2 divisiones. ¿La devolvemos? Otra escena clave en la película, y una de las anécdotas más conocidas de Patton, es el momento de la bofetada. Todavía en Sicilia, de camino a Mesina, vemos cómo el general visita a un grupo de heridos. Lo último era bastante habitual en Patton, quien sí exigía muchísimo a sus hombres, pero también se preocupaba bastante por ellos visitando a sus heridos en la enfermería. Y durante una de estas visitas vio que uno de sus soldados aparentemente no presentaba ninguna herida. Al acercarse y preguntarle qué le ocurría, el soldado empezó a sollozar y reconoce que no lo soporta más en referencia a los combates y las explosiones. Al ver cómo el soldado comenzaba a gimotear en frente a otros heridos, estalló y de inmediato le ordenó al equipo sanitario que lo sacaran de allí, además de insultar y amenazar al propio soldado, a quien terminó por abofetearle. Aunque la película únicamente muestra a un soldado, realmente fueron 2, Charles Cool y Paul Bennett. Aquella acción en un primer momento sería poco relevante, pero tendría terribles consecuencias para el general.
Eisenhower, que era el superior y también el amigo de Patton, se enteró de este incidente y se lo recriminó a Patton, pero de forma privada. Y aunque parecía que la cosa no iba a ir a más, ya que Eisenhower no quería perder a uno de sus mejores generales, la prensa de Estados Unidos se enteró y aireó este incidente con un cierto toque amarillista, lo cual dio comienzo a una brutal campaña en contra de Patton y a favor de su cese. Nuevamente sería Eisenhower, consciente del incalculable valor de su subordinado como líder militar, quien salvó la carrera de Patton relegándole temporalmente a otras tareas hasta la primavera de 1944. Durante la primera semana de combates en Sicilia tuvieron lugar 2 masacres de prisioneros, sobre todo italianos, las cuales serían conocidas como la masacre de Biscari. Sus perpetradores no eran otros que los miembros de la 45 División de Infantería estadounidense, los cuales llevaban varios días combatiendo con gran dureza en la isla. Poco antes de los desembarcos en Sicilia, Patton había visitado a dicha unidad, preocupado por su inexperiencia en combate. Durante la arenga, y entre otros asuntos, Patton advirtió a sus hombres tomar precauciones a la hora de tomar prisioneros, ya que en ocasiones los alemanes simulaban rendirse para, a continuación, abrir fuego sobre sus captores, igual que hacían los japoneses en el Pacífico. Dichas preocupaciones podrían entenderse como no hacer prisioneros. Mientras que un combatiente no haya aceptado la rendición de su enemigo, en caso de que éste arroje las armas o se acerque con las manos en alto o un pañuelo blanco, técnicamente todavía no será su prisionero. Una vez aceptada la rendición, el prisionero quedará en custodia y al cuidado de su captor. Si éste le maltrata o abre fuego sobre su prisionero, estará cometiendo un crimen de guerra. Los prisioneros asesinados en la masacre de Biscari se habían rendido. Los norteamericanos habían aceptado su rendición y los escoltaban para ser interrogados. Durante los juicios a los principales responsables, que eran el sargento Horace West y el capitán John Compton, la defensa de este último señaló a Patton y a sus encendidas palabras sobre qué hacer con los prisioneros como responsable del terrible destino de los prisioneros. Que hay que decir que aunque sí que es cierto que Patton había recalcado la necesidad de matar al mayor número de enemigos posibles y así evitar una gran carga de prisioneros, él no había dicho en ningún momento de que matasen a enemigos que estuvieran desarmados. De hecho, cuando el propio Patton se enteró de que sus hombres habían matado a prisioneros que se habían rendido, instó a enjuiciar a los culpables directos, pero Eisenhower se enfureció con todo esto y culpó al propio Patton de lo ocurrido. Patton, con un carácter y forma de ser tan especial, contaba con admiradores, muchos en el bando alemán y también detractores, principalmente en su propio bando, a partes iguales. Independientemente de lo que viéramos en la famosa película, así fue realmente su relación con estos 3 personajes. En cuanto a Montgomery, eran 2 comandantes sumamente competitivos y ambiciosos, que no supieron ver el uno en el otro a un aliado, sino más bien a un rival al que batir con el único propósito de alcanzar la gloria. Esta es la imagen que nos ha llegado de ambos, aunque sin embargo esta realidad nunca fue más allá de la cabeza de Patton. La personalidad egocéntrica que tenía Montgomery le hizo ganarse con rapidez la antipatía de los norteamericanos. Sin embargo, el inglés no pecaba del mismo grado de egoísmo que Patton. La supuesta carrera por llegar a Messina el primero, pues a ver, en realidad no fue tal, ya que la obsesión de Montgomery era llegar a la ciudad, no ganar una carrera. El británico tenía muchas otras preocupaciones en la cabeza y ninguna tenía que ver con el general Patton, el cual, en su opinión personal, superaba. Si Patton tuvo un buen amigo a lo largo de su vida, este fue Ike Eisenhower. Nadie lo protegió más, lo defendió más y también sufrió más a causa de las declaraciones fuera de tono de Patton que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas. Cuando Eisenhower destituyó a nuestro protagonista como comandante del Tercer Ejército ganada la guerra tras unas polémicas declaraciones, Patton no solamente perdió su mando, sino también a un gran amigo. Y no habría tiempo para reconciliaciones. En lo referente a Bradley, a pesar de que la película Patton es una película inmensa, no hemos de olvidar que el principal asesor histórico de esta fue el propio general retirado Omar Bradley, el cual, como veis en la película, es el personaje con mayor importancia tras el propio Patton, y que casualmente sale bastante mejor parado que este.
Patton y Bradley sirvieron juntos casi todo el conflicto y formarían uno de los dúos más eficientes y a la vez, por qué no decirlo, más extraños de todo el conflicto. Bradley sería el subordinado de Patton en Túnez y también en Sicilia, pero terminaría siendo su oficial en Europa Occidental. Y bueno, toda esta amistad que vemos en la película en realidad no fue tal. Bradley detestaba la personalidad espontánea y explosiva de Patton, además de sus maneras de showman y ansias de fama y de gloria. Únicamente le reconocía su eficacia a la hora de imponer disciplina y la confianza que transmitía a sus hombres. Por su parte, Patton consideraba que Bradley no era lo suficientemente agresivo. Howard era más que consciente del temor que los alemanes sentían por Patton. Por ello, utilizó al general no para dirigir a sus tropas, sino más bien para perpetrar una ilusión en la Operación Fortitude. Nombre de una operación en la que los aliados querían hacer creer a los alemanes que su invasión en 1944 vendría por el paso de Calais. ¿Quién mejor para dirigir ese inmenso ejército que el propio Patton? Aquella lógica casaba perfectamente con la forma de pensar germana, y no pusieron en esto la más mínima duda. Lo que no sabían es que aquella fuerza no era más que una ilusión. Es decir, aquel gran ejército no eran más que cuarteles sin ocupantes, tanques de goma, aviones de cartón, transmisiones de radio falsas. Los alemanes picaron el anzuelo. Eisenhower decidió dar el mando del primer ejército para la invasión de Europea a Bradley, más fiable y metódico, y esperar antes de dejar suelto a Patton y a su recién creado tercer ejército, el cual estuvo entrenando en el mayor de los secretos durante la primera mitad de 1944. A pesar de la continua actividad de Patton durante sus meses en Inglaterra, el de California no podía evitar echar de menos su hogar y familia, y sentirse de vez en cuando algo solo. Debido a esto, el general pidió a varios conocidos que le buscasen un perro que le hiciera compañía. Fue de esta manera como Punch llegó a la vida del general. El perro era un Bull Terrier inglés blanco de poco más de un año, y había pertenecido hasta hacía no mucho tiempo a un piloto de la RAF caído en combate. Hombre y perro conectaron enseguida, volviéndose a partir de entonces inseparables. Y Patton rebautizaría al perro como Willy, en homenaje a uno de sus héroes, Guillermo el Conquistador. Aunque Willy era un perro bastante fiero, la verdad es que era bastante amigable, asustadizo y también un poquito holgazán. Patton intentaría entrenarle para que fuera bastante más aguerrido, pero nunca lo consiguió. Hombres, sois los primeros tanquistas negros en luchar en el ejército americano. No os hubiera pedido si no fuerais buenos. Yo solo tengo lo mejor en mi ejército. No importa vuestro color, mientras que salgáis ahí fuera a matar a esos Krauts hijos de puta. Los ojos de todos están puestos en vosotros, y se esperan grandes cosas por encima de todo. Vuestra raza lo espera. No los decepcionéis, y demonios, no me decepcionéis a mí. Este fue un discurso de Patton al 761 Batallón de Tanques estadounidense que, en su gran mayoría, salvo algunos oficiales que eran blancos, estaba conformado por gente afroamericana. Esta unidad, que era conocida como los Black Panther, sirvió a las órdenes de Patton a partir de octubre de 1944 y sirvió en países como Alemania, Francia o Austria. La unidad se destacó como una de las más efectivas entre las blindadas durante el Teatro de Operaciones Europeo, siendo galardonada en total con unos 300 corazones púrpuras, 11 estrellas de plata y una medalla de honor para el sargento Reuben Rivers. En una época en la que la segregación racial era algo normal, nuestro protagonista optó por emplear a soldados negros. ¿Lo hizo movido por ideales liberales, igualitarios o progresistas? Pues obviamente no. Lo hizo más bien movido por el sentido común y la necesidad de hombres. Aún así, fue el primero y uno de los pocos comandantes norteamericanos en emplear a combatientes negros junto a soldados blancos, además de darles la bienvenida a su fuerza y dirigirse a ellos como hemos visto al principio. La verdad es que Patton tenía una opinión algo insultante y también muy paternalista, bastante habitual en aquella época, de las personas de raza negra. Algo que, por otra parte, tampoco es que le impidiera trabajar y entablar relaciones con ellos. Si podríamos destacar este aspecto en la personalidad de Patton, también habría otro en su forma de pensar por la cual el general no se libraría de la crítica hoy en día, y no era otro que su antisemitismo confeso.
A pesar de esto, y también de no cortarse un pelo a la hora de utilizar la palabra judío como un insulto, Patton odiaba aún mucho más a su enemigo del campo de batalla, como por ejemplo a los miembros de las SS o de la Gestapo. Si bien sí que es cierto que siempre le dio un trato correcto a los miembros de la Wehrmacht, nunca jamás pudo soportar a las fuerzas de Heinrich Himmler. De hecho, hay una anécdota bastante graciosa en la que habían detenido a un miembro de las Waffen-SS y para ello trajo a un intérprete judío que era norteamericano. Y lo único que hizo fue lanzarle decenas y decenas de insultos al alemán. Cuando el joven intérprete terminó de traducir todos los insultos que Patton le había dedicado al alemán, el general se levantó y abandonó la sala. Al poco de comenzar el ataque alemán en las Ardenas, la 101 División de Infantería Aerotransportada, junto a elementos de otras unidades, fueron enviados a proteger el vital cruce de caminos que era la ciudad de Bastoña y sus alrededores. Estos no tardarían en ser rodeados por las fuerzas alemanas, quienes durante días trataron de romper el cerco. El 26 de diciembre, los paracaidistas hicieron al fin contacto con la avanzadilla del tercer ejército de Patton, rompiendo de esta manera el cerco, lo que se vendió como un rescate. ¿Pero fue realmente esto un rescate? Pues a ver, la función principal de las fuerzas aerotransportadas consistía en ser lanzadas sobre territorio enemigo y aguantar el tiempo suficiente en una posición concreta hasta la llegada de refuerzos. Es más, se solía decir que si un paracaidista no estaba rodeado de enemigos, es que no estaba haciendo correctamente su trabajo. La 101 fue enviada a proteger Bastoña sabiendo que serían rodeados y que debían aguantar hasta la llegada de fuerzas amigas, las cuales en este caso fueron 3 divisiones bajo las órdenes de Patton. Si entendemos rescate como una acción en la que una fuerza evita la aniquilación de una fuerza amiga, los paracaidistas encontraban aquello insultante, ya que se consideraban suficientemente entrenados y preparados para aguantar mucho más tiempo con el envío por aire de suministros y armamento. Sí, eso es cierto, pero debido a la meteorología y a la rapidez con la que habían saltado, los miembros de la 101 carecían de bastantes suministros, como de ropas, medicación y munición. Esto nos puede dejar un debate abierto bastante interesante, pero lo que sí que es cierto es que la rapidez y eficacia con la que actuaron los hombres de Patton a la hora de organizar el traslado de parte de su tercer ejército hacia las Ardenas fue una de las acciones militares más brillantes del militar estadounidense. El cruce del río Rin había sido siempre uno de los grandes objetivos de los aliados en su camino hacia la zona del Ruhr, sostén industrial y económico de Alemania. Tras las Ardenas, el bosque de Jürgen y sobrepasar la línea de Sífrido, solo el famoso río europeo se oponía a la invasión del corazón del Tercer Reich. Fue por ello que los alemanes empezaron a volar sus puentes en cuanto los aliados se aproximaban a estos. Solo un puente conseguiría salvarse de la escabechina, uno capturada de manera improvisada y milagrosa por las fuerzas norteamericanas que lograron cruzar al otro lado el 7 de marzo de 1945, el puente de Remagen. Mientras Montgomery preparaba una gran acción para cruzar el Rin al norte, algo más al sur y en total secreto, Patton logró hacer cruzar a una parte de sus fuerzas entre Niersten y Oppenheim, mediante barcazas y un puente de pontones. Patton llamó a Bradley esa misma noche, el 22 de marzo, justo un día antes del lanzamiento de Plunder, para confesarle que no se lo digas a nadie, pero ya hemos cruzado. Al día siguiente, y unas pocas horas antes de la ambiciosa operación de Montgomery, asegurado la orilla oriental, Patton llamó a su superior corriendo y le dijo: «Que el mundo entero sepa que el tercer ejército cruzó antes que Monty». Además, cuenta la leyenda que mientras cruzaba el río, Patton, al igual que Churchill poco después, se bajó la cremallera y orinó en el río como señal de conquista. Aparentemente, Patton hizo buscar también un pequeño busto de Hitler para que Willy pudiera hacer lo mismo sobre la cabeza del líder nazi. El final de la guerra, más marcado por la acción política que militar, la imposibilidad de trasladarse a luchar al Pacífico, su desprecio por sus aliados soviéticos y el hacerse cargo de un puesto por el cual carecía de interés como gobernador militar de Baviera agriaron mucho el carácter de Patton, cuyo comportamiento resultaba cada vez más errático y sus declaraciones más explosivas. Al ser cuestionado sobre el por qué mantener nazis en sus antiguos cargos administrativos y las medidas de desnazificación, este no dio importancia al hecho,
asegurando que eran simples funcionarios, y los comparó con los votantes demócratas y republicanos en Estados Unidos. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Un Eisenhower furioso, incapaz de seguir defendiendo a su amigo, le apartó del mando y lo envió al 15º Ejército para hacerse cargo de la elaboración de una historia de la Guerra de Europa. Aquel sería el triste final de una relación de amistad de más de 20 años. El 9 de diciembre de 1945, cerca de la ciudad alemana de Mannheim, minutos antes de mediodía, y mientras se trasladaba en coche junto a su jefe de Estado Mayor para disfrutar de un día de caza, Patton hizo un comentario que distrajo al conductor en el momento exacto en el que un camión del ejército que conducía en dirección contraria giraba hacia la izquierda. Mientras que sus acompañados salieron relativamente airosos del choque, el general de 60 años, quien no llevaba el cinturón de seguridad y se encontraba sentado al borde del asiento, recibió un fuerte y fatal golpe en la cabeza. «Creo que estoy paralizado», aseguró mientras le manaba sangre de la cabeza y trataba de respirar con gran esfuerzo. Se había fracturado varias vértebras y dañado con severidad la médula espinal, lo que explicaba su parálisis de cuello para abajo. «Vaya manera más perra de morir», dijo todavía en el interior del coche con su habitual sequedad, sin saber que no andaba nada desencaminado. Tras 11 días en un hospital de Heidelberg, y con la compañía de Beatrice, quien logró volar desde los Estados Unidos para estar a su lado, el general de 4 estrellas, George S. Patton, murió el 21 de diciembre de 1945. Las extrañas circunstancias de su muerte, unido a sus problemas con el ejército durante los meses anteriores, dieron pie a un fin de locas teorías de la conspiración sobre su supuesto asesinato. Como siempre en estos casos, resulta difícil aceptar la muerte accidental de un gran hombre como este, quien, a diferencia de la gran mayoría de líderes militares estadounidenses, no está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, sino en el Cementerio Americano de Luxemburgo, junto a muchos de sus hombres del Tercer Ejército, tal y como había sido su deseo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.